Hay una verdad sobre todo el asunto del pecado que estábamos viendo a través de la historia de Noé y el diluvio, porque fue por culpa del pecado que vino el diluvio, ¿verdad? Y en todo este asunto del pecado, quiero decirles que nosotros casi siempre no evaluamos el pecado como Dios lo evalúa. Nosotros no evaluamos el pecado como Dios lo evalúa. Por eso ahora entendemos que ciertos pecados son más horrendos que otros. De ahí que el castigo para la mentira no es igual al castigo para el homicidio. Y al final del tiempo, Dios abrirá sus libros y juzgará a cada uno según sus obras. Así cada persona recibirá un justo juicio en base a su pecado. Lo interesante entonces es que la forma en que nosotros consideramos el pecado no siempre es igual a la forma en la que Dios lo considera. Por ejemplo, para darles una ilustración, si usted viera a un judío muy religioso, muy devoto, dedicando su vida a hacer buenas obras, siendo muy ético, pero sin creer en el Señor Jesús, y luego vea a su lado a un homosexual que nunca ha ido a una iglesia, le pregunto, ¿cuál es culpable del peor pecado? Yo imagino a la mayoría diciendo que es el homosexual, ¿verdad? Y claro, este no es un caso hipotético, es un caso real que encontramos en Mateo 11. Porque el Señor Jesús, después de predicar y hacer muchos milagros en Galilea, Él les dijo a los judíos devotos que no creían en Él, porque no creían en él los judíos devotos, les dijo, y tú Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y les comparto esto solamente para ilustrar la verdad de que muchas veces nosotros debemos cambiar de manera radical cómo evaluamos el pecado. Obviamente, cada pecado es horrendo y cada pecado, todo pecado nos condena al infierno. Pero debemos buscar tener una perspectiva divina sobre el pecado, porque si nosotros observamos ese momento allá en Apocalipsis 21, cuando Dios abre sus libros y juzga a la humanidad, Dios ahí nos da una lista de los pecadores que Él va a juzgar, ¿cierto? Y nombra a los asesinos, los adúlteros, los idólatras, los fornicarios, etcétera. Entonces le pregunto, ¿cuál de esos pecadores cree usted que debería ir primero en la lista? ¿Cuál? Por decirlo de otra manera, cuando Dios está pensando en los hombres abominables que va a juzgar por su pecado, ¿qué pecado será el primero que viene a la mente de Dios? Bueno, creo que es mejor que vayamos a Apocalipsis 21 para leer desde el verso 6 y así en base al contexto podamos responder la pregunta. Allí dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, ¿a quiénes menciona primero? Bueno, ahí leemos que menciona en primer lugar a los cobardes.
O sea, que pone de primero a los cobardes antes que los hechiceros, antes que los fornicarios y los homicidas. ¿No le sorprende eso? Bueno, a mí me sorprende y a mí me da temor incluso eso. ¿A usted no le da temor? Porque le confieso algo, yo lucho con eso. Quiero decir, yo, José Ignacio, reconozco que soy cobarde, porque a veces estando en la calle y pudiendo hablar de mi Señor Jesús, no lo hago cuando debería hablar de Cristo. Y Dios nos está mostrando aquí cuánto Él odia y cuánto aborrece el pecado de la cobardía. De hecho, Cristo dice en Mateo 10, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y Pablo repite esa verdad en 2 de Timoteo capítulo 2 diciendo, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Así que este contexto nos ayuda a comprender el relato que vamos a estudiar en esta mañana, pues trata de la cobardía de Pedro cuando negó 3 veces al Señor Jesucristo. De manera que la negación de Pedro se presenta como el pecado más horrible, el pecado más terrible que un creyente pueda cometer, porque Pedro abandona a Cristo y niega que lo conoce en el momento de más necesidad. Entonces, esto se nos presenta de manera magistral como algo inconcebible y algo increíble. Y Juan lo que hace aquí es tomar el relato de la negación de Pedro, dividirlo en dos, ¿cierto? E insertar en el centro una anécdota acerca de la valentía de Cristo ante Anás, quien es el hombre judío más poderoso de su época. Usted puede ver eso ahí ahorita cuando leamos el capítulo 18, a partir del verso 15. Entonces, aquí está Jesús enfrentando al hombre judío más poderoso de su época, creando con ello, como dice alguien dijo esto y me pareció muy curioso, y entonces yo lo traigo aquí, creando con ello Juan acá en este texto, una especie de sándwich lógico, en donde los panes de Pedro son su cobardía y al centro Juan coloca la carne de la valentía de Cristo. Es decir, que Cristo está desafiando a los hombres más poderosos de esa época. Él desafía a Anás, a Caifás, a Pilato y al mundo de ese tiempo. Cristo está lleno de valor, de valentía, buscando morir en la cruz para salvarnos. Está desafiando al mundo entero cuando lo ataca. Pero mientras vemos el valor de Cristo, vemos luego a Pedro que se derrite ante una muchacha y niega que es un seguidor de Cristo. Entonces el contraste no puede ser más grande, lo que nos guía a adorar a nuestro Cristo, a asombrarnos de su valentía que por amor a nosotros enfrentó al mundo muriendo por nosotros. Por tanto, el reto para nosotros no solo es adorarlo, sino imitarlo. El reto es ser valientes como Él. El reto es confesarlo con valentía, desafiando al mundo entero si fuera necesario. Sin embargo, siendo sincero con ustedes, debo decirles que siento mucho, una gran tristeza en los años que llevo como creyente y también como pastor, ver a tantas personas que supuestamente buscan a Dios y que regularmente asiste a ciertos lugares llamados iglesias, ver cómo solo lo buscan por los beneficios y por lo que pueden obtener de él. O lo buscan simplemente para identificarse como cristianos por conveniencia. Pues esa es la tendencia, ¿cierto? De la época. Pero en realidad la mayoría no lo buscan porque
hayan recibido, entendido y abrazado su verdad, la verdad de su palabra. La mayoría no lo buscan porque hayan reconocido su pecado contra Él. La mayoría no lo buscan porque se hayan arrepentido y hayan rendido sus vidas ante Él como debería de ser. No obstante, aquí estamos nosotros, ¿cierto? Siendo parte de esos pocos, parte de ese remanente que por la gracia y la misericordia de Dios hemos recibido y abrazado la salvación del pecado y la redención de nuestras almas. Por tanto, el bosquejo es muy simple. Por un lado está la cobardía de Pedro y por el otro la valentía de Cristo. Así que leamos el texto comenzando con Juan 18, versículo 15. Juan 18, versículo 15, donde dice: y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal. Si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Entonces usted ve aquí cómo Jesús resplandece sobre el pecado, porque eso es lo que pasa aquí. Jesús resplandece sobre el pecado. Usted lo ve brillar precisamente cuando se lleva a cabo ese juicio injusto de Jesús y cuando eso expone la vergonzosa negación de Pedro para mostrarnos ese contraste entre la cobardía de Pedro y la valentía de Jesús. Y así afirmarnos en la verdad central de este sermón, que es que yo quiero que el creyente tenga una perspectiva divina sobre el pecado. Usted debe ver el pecado como Dios lo ve. Amén. Así debe ser. Usted debe ver el pecado como Dios lo ve, no como usted piensa. De manera que para retomar el drama que se desarrolla con nuestro Señor el día de la crucifixión, hoy examinamos un pasaje bastante extenso en comparación con las porciones que generalmente estudiamos o tomamos, ¿cierto? Y podemos hacerlo porque este texto es una narración clara y directa en donde el juicio de Jesús y la negación de Pedro se contraponen. Ahí está. De ahí que el escritor Juan va y viene entre el juicio y la negación una y otra vez, pues son dos acontecimientos significativos, trascendentales, que ocurren simultáneamente. Así, él dirige su mirada al juicio por un momento y en otro a la negación. Por lo tanto, vemos a Jesús en su gloria
y vemos a Pedro en su iniquidad, en su pecado. De manera que es un texto muy crudo, porque ahí la gloria de Cristo resplandece como siempre. Y esa es la intención de Juan. Él quiere eso. Pero resplandece contra el telón de fondo del fracaso absoluto de un seguidor de Cristo, de su seguidor más noble, elocuente, comprometido y seguro de sí mismo, ¿cierto? Y esto es Pedro. De hecho, nos muestra el tipo de pecado por el cual nuestro Señor se dirige a la cruz. Pues Pedro peca de forma casi fulminante e intencionada justo cuando nuestro Señor se prepara para ir a la cruz y pagar él mismo el precio de la iniquidad de Pedro. Así que las negaciones de Pedro son terribles en todos los sentidos. Son actos de deslealtad, de cobardía, orgullo y temor, pero por muy horribles que sean, el castigo por todas estas negaciones está a punto de recaer sobre Jesús en cuestión de horas. Por tanto, es en la oscuridad del pecado que la gracia y la gloria de Cristo brilla, porque este es precisamente el pecado en su peor forma entre aquellos que pertenecen al Señor, cuyo castigo Él mismo pagó. Ahora bien, nosotros hasta aquí hemos estado inmersos en este drama de la semana de pasión, en donde desde el jueves Jesús ha estado reunido con sus discípulos ahí en el aposento alto para celebrar la Pascua y así establecer la Santa Cena o la Cena del Señor. Después Él imparte instrucción y salen caminando por la ciudad de Jerusalén hasta el amanecer del viernes. Durante ese tiempo nuestro Señor sigue enseñando. Luego se detiene y ora al Padre, ¿verdad? La oración de Juan 17. Una vez termina, lo encontramos dirigiéndose directamente al momento de su arresto, en donde Él no corre, sino que Él lo enfrenta. Él no huye, sino que va directo a ese lugar donde sabía que lo aprenderían. Ahí llegó con el propósito de encontrarse con quienes lo arrestarían, pues había llegado su hora, había llegado el momento de ir a la cruz. Allí un gran ejército enfrentó a Jesús y él aprovechó la ocasión para mostrarle a los 11 apóstoles su gloria y mostrarle también a todos los que alguna vez leeríamos el relato de su arresto. Porque ahí Jesús convirtió sus maniobras bien planeadas en una demostración de su propia gloria y los humilló con la palabra de su boca, demostrando que estaba protegiendo a sus discípulos. Pero antes de que llegara aquella multitud para arrestarlo, nuestro Señor se dirige al Padre angustiado profundamente por lo que se avecinaba, sudando como si fueran, ¿qué? Gotas de sangre. Y no porque Él no sudó gotas de sangre porque temiera solamente el sufrimiento físico, sino porque Él temía cargar con el pecado de todos los que se arrepintieran y creerían en Él en algún momento de la historia. Y le digo eso porque si Jesús, siendo el Hijo de Dios, no hubiera sentido temor de cargar con el pecado, entonces nosotros hubiéramos dudado de su divinidad. Pero todo eso ya es cosa del pasado. Aquí la legión romana, el comandante y los oficiales judíos ya han arrestado a Jesús y lo han llevado atado primero ante Anás y luego ante Caifás. Aquí el Señor está custodiado por sus enemigos en el juicio injusto contra su vida. Pero incluso en esas circunstancias tan lamentables que pudieran parecer tan degradantes, Juan sigue exaltando al Señor Jesucristo. En cuanto a esto, Juan Calvino escribió: el cuerpo del Hijo de Dios fue atado para que nuestras almas fueran liberadas
de las ataduras del pecado y de Satanás. Entonces, a medida que el pasaje se desarrolla, vemos dos dramas diferentes. Vemos el drama del juicio y el drama de la negación. ¿Pero por qué? Bueno, por una razón obvia. Así fue como sucedió. De modo que los dos dramas ocurren de manera simultánea y Juan quiere asegurarse de que nosotros los entendamos ambos. Por lo tanto, él pinta un fondo oscuro para mostrar luego la luz de la gloria y la gracia de Dios. Entonces aquí tenemos el contraste entre la fidelidad inmutable, divina y firme de Cristo y la infidelidad cambiante de Pedro y los demás discípulos. Y ese contraste lo observamos de forma clara al ver en primer lugar cómo la cobardía de Pedro niega por completo a Cristo. Ese es el primer punto. La cobardía, esa es la primera etapa del sándwich, ¿no? La cobardía de Pedro niega por completo a Cristo. Versos 15 al 18. Una vez se produjo el arresto en el huerto. En el relato que hace Mateo de este mismo hecho, el relato paralelo, se nos dice que los discípulos huyeron y muy posiblemente se separaron. Entonces aquí pensamos que a pesar de la demostración de valentía de Pedro cuando atacó e hirió a Malco, este huyó con el resto de los discípulos después del arresto de Jesús. Pero se las arregló para recuperar la compostura y ahora seguía a Jesús y a quienes lo arrestaron, aunque lo hizo a distancia. Marcos, el Evangelio de Marcos añade que lo seguía desde lejos. Es decir, Pedro no está cerca de Jesús. Él lo sigue, pero no quiere que nadie lo sepa. Podríamos decir que lo sigue cobardemente. Y aunque Pedro ama a Jesús, no puede simplemente irse, pero es demasiado cobarde como para acercarse y estar donde Él está. Así que busca la forma de observar y poder seguirlo. En todo caso, Pedro y otros discípulos regresaron. Tal vez ellos no pudieron soportar la separación, no pudieron soportar la incertidumbre de lo que estaba sucediendo. Y por eso los vemos siguiendo a Jesús. Entonces aquí es cuando llegan a la casa de Anás, seguidos solamente por dos discípulos, pues 9 ya lo han abandonado y el otro es el traidor y apóstata de la fe. Pero, ¿quiénes son estos dos discípulos? Pues el relato dice que Pedro no estaba solo, así que otro discípulo había controlado su miedo también y volvió con él. Juan dice que era Simón, Pedro y otro. Y como ya sabemos, ese otro es el mismo Juan, quien siendo humilde no quiere mencionar su nombre. Lo que es coherente, ¿cierto? Porque Juan nunca mencionó su nombre a lo largo de todo su evangelio. Entonces Juan decide no exaltarse y junto con Pedro siguen a Cristo hasta la casa de Anás. Otro dato interesante sobre este otro discípulo, Juan, es que dice que era conocido por el sumo sacerdote, por su familia. Y algunas personas luchan por entender esto, pues se preguntan cómo es que Juan pudiera tener una conexión con el sumo sacerdote. Otros escépticos dicen que eso es imposible porque ven a Juan como un don nadie, ¿cierto? Un pobrecito ahí. Pero Juan no era un don nadie. Le voy a contar algo. La gente que piensa esto malinterpreta el pasaje de Hechos 4:13, donde los fariseos dicen que Juan y Pedro eran hombres sin letras y del vulgo. Entonces están malinterpretando esto, porque hay que analizar mejor el contexto de esa afirmación y ver que los que están afirmando esto son fariseos arrogantes y orgullosos. Entonces, cuando ellos dicen que Pedro y Juan eran sin letras, no era que estuvieran diciendo que Juan era de la calle, que Juan era analfabeto y que no tenía educación. No, él no estaban diciendo eso, sino que
decían era que los apóstoles no habían estudiado en sus seminarios o en sus escuelas y no habían aprendido la teología judía que estudiaban los demás fariseos. Y obviamente Juan no es analfabeto, pues es quien escribe este libro que estamos estudiando. Y Juan tampoco era pobre. Él viene de una familia que tenía un buen negocio. Aquí de recordar que los pescadores eran empresarios y no trabajadores comunes en esa sociedad. Así que el negocio de la pesca del padre de Juan, que era ¿qué? ¿Quién? Zebedeo, era lo suficientemente grande para que él tuviera jornaleros que trabajaran para él. Y aunque no sabemos cómo se produjo esa conexión, la familia de Juan y la familia del sumo sacerdote se conocen de tal manera que cuando Juan se da cuenta de que Pedro no pudo entrar, fue y le dijo a la portera que lo dejara entrar. Esto solo confirma que Juan era bien conocido en la casa del sumo sacerdote al abogar por Pedro. Entonces, hermanos, lo que todo esto nos indica es que el deseo de Pedro de estar con Jesús venció su miedo logrando entrar al patio. Pero ahora las cosas se complican. Pues la portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y la pregunta en el texto griego, en el original, espera una respuesta negativa, pues hay dos maneras de hacer una pregunta. Una que espera una respuesta positiva y otra que espera una respuesta negativa. Entonces, si la portera pregunta esperando una respuesta positiva sería básicamente una acusación. Y esto sería algo así como decir, usted es de sus discípulos, ¿verdad? Pero si espera una respuesta negativa, sería algo menos amenazante y sería decir algo parecido a esto. Usted no es de sus discípulos, ¿verdad que no? De manera que así es como pregunta la portera. Ella lo hace esperando una respuesta negativa. ¿Verdad que no eres un discípulo de él? De ahí que Pedro responde, no lo soy. Pedro responde siguiendo el hilo marcado por la portera. Como ve Pedro lleno de cobardía, dice que no es discípulo de Jesús. Así que no es evidente a simple vista, esto no es evidente a simple vista porque ¿por qué Pedro es que debía negar? Aquí no vemos por qué Pedro tuvo que negar que era discípulo de Jesús. Porque mire, después de todo, Juan, de quien se sabía era discípulo de Jesús, fue admitido sin problemas ahí. Y puede ser que Pedro entonces no estuviera acostumbrado al trato con los ricos y poderosos, o tal vez el desconocimiento de ese ambiente en el que se encontraba lo llevó a perder el valor y a negar por completo al Señor cuando la portera lo cuestionó inesperadamente. De todos modos, el contraste aquí se hace más fuerte cuando comparamos esto con el párrafo anterior, el de hace 8 días. Porque si recuerdan, cuando un ejército de soldados viene para arrestar al Señor Jesús, y Jesús lleno de valentía les pregunta a quién buscan, y le dicen que buscan a Jesús Nazareno, el Señor no responde, no lo conozco, no sé quién es. Jesús responde, yo soy. O sea, Cristo dice yo soy, pero Pedro, su discípulo, dice no soy, negando a Cristo por completo. Y digo que es fuerte el contraste, porque Pedro, lejos de arriesgar su vida por Cristo como debía hacer, lejos de estar ahí abogando a favor de Jesús mientras él está siendo interrogado en el patio, en lugar de hacerle ver a Anás que lo que está haciendo es ilegal, lejos de cumplir lo que había dicho que haría
un par de horas atrás, ¿recuerdan? Pedro dijo, aunque todos te negaren, yo daré mi vida por ti. Entonces Pedro, lejos de mostrar valentía por Cristo, lo niega por completo y eso es muy triste. Es muy triste además de lamentable, porque como aquí entendemos, la portera sabe que Juan es un discípulo y él no lo niega. De manera que Pedro no está solo en esto. Él tiene a un compañero ahí que está confesando a Cristo como su Señor. Por lo tanto, esto es más que triste, es más que lamentable, es muy feo, es muy fuerte. Por lo menos los otros 9 discípulos no están presentes, ¿cierto? Y hasta cierto punto eso les ayuda en algo, ¿verdad? Pero la verdad es que al final de cuentas, al final de este día viernes, todos los discípulos de Jesús, incluyendo a Juan, van a abandonar a Cristo de alguna manera. Él lo dijo en Mateo 26, todos vosotros os escandalizaréis de mí en esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero, ¿cómo aplicamos este primer punto? ¿Cómo lo aplicamos a nosotros? Es fácil, porque como pecadores, lo que hacemos siempre es apuntar el dedo. Y entonces decimos, qué mal Pedro, qué malo es Pedro, cómo la embarraste Pedro, ¿cierto? Decimos eso, pero la verdad es que todos nosotros somos iguales. Todos estamos hechos del mismo ADN que Pedro. Todos somos cobardes, todos somos débiles. De hecho, nosotros, al compararnos con Pedro, tenemos menos excusa que Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro, para ese momento, no tenía el Espíritu Santo morando dentro de él. Nosotros sí lo tenemos. Entonces, si usted se va a comparar con Pedro, compárese con el Pedro de Hechos 2, lleno del Espíritu Santo, y no con el Pedro que vemos aquí, porque él todavía no tenía al Espíritu Santo. Y el problema es que, como dije en la introducción, a veces no pensamos en la cobardía como realmente deberíamos pensar, de modo que no vemos que sea algo muy malo ante los ojos de Dios, ¿verdad? Usted piensa eso, no, no es tan malo. Pero ser un cobarde es un pecado que Dios aborrece. Sin embargo, nosotros que estamos en el trabajo de reprender al que blasfema a Cristo, nos callamos. O si tenemos la oportunidad de hablar de Cristo, no lo hacemos. Y eso indica que tal vez nosotros consideremos esto como un pecado menor. O sea, pensemos que es un pecado pequeño, un pecado que no es tan serio. En otras palabras, creemos que el pecado de la cobardía no es igual al pecado de fornicar. Creemos que ser cobarde no es igual o comparable con matar a alguien. Pero, mis amados hermanos, ser cobarde es muy fuerte a los ojos de Dios. Y claro, yo lo sé. Es fácil hablar valientemente aquí en la iglesia, ¿cierto? Siempre es fácil ser valiente cuando estamos entre creyentes. Y si hacemos memoria, Pedro era el más valiente entre los 12, ¿verdad? Pedro era el más valiente entre ellos, siempre era el primero en hablar. Pero cuando uno está frente al mundo incrédulo, cuando uno no está rodeado de amigos, pensamos que no tenemos que ser valientes para hablar de Cristo ante ese mundo y por eso nos callamos. De manera que una de mis oraciones diarias al Señor es que perdone esos momentos de debilidad o cobardía que nosotros tenemos a veces y nos dé siempre la valentía para nunca negar a Cristo ante los hombres. Y escuche esto, nosotros podemos negar a Cristo no solamente con lo que decimos, cuidado,
usted no solamente niega a Cristo con lo que dice, sino que también negamos a Cristo en la forma en que pensamos y en la forma en que nos comportamos. Es más, cada vez que pecamos, estamos negando que somos seguidores de Cristo. Por tanto, siempre tenemos que seguir a Cristo, siempre tenemos que negarnos, pero a nosotros mismos, confesar a Cristo y nunca negarlo. Debemos ser audaces, debemos ser fuertes, valientes, para hablar de Cristo siempre, sin pensar en lo que el mundo piensa, sino pensando solamente en lo que Dios piensa, porque Dios aborrece a los cobardes. Y si alguien dice, pastor, yo no tengo esa fuerza, no tengo esa fuerza para hacerlo. Bueno, a esa persona le digo que no es con sus fuerzas que debe hacerlo, sino que hay que pedir que Dios nos dé su valentía, pedir que el Espíritu Santo nos fortalezca, que nos haga valientes. Y eso nos lleva a ver el segundo punto, nos lleva a ver cómo la valentía de Jesús abraza la cruz por nosotros. La valentía de Jesús abraza la cruz por nosotros. Versos 19 al 24. Aquí con Pedro dentro del patio, en una situación vulnerable, es que la escena cambia al interior, a la confrontación dramática entre Anás y el Señor Jesús. Y como lo comprenderá, el juicio de Jesús ante las autoridades judías fue una farsa, fue una completa farsa, pues su destino ya había sido determinado. ¿Para qué hacían un juicio si ya habían determinado que era culpable, verdad? Porque mire, Juan 11, 47 al 48 dice, los principales sacerdotes y fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Así que la conclusión escalofriante propuesta por Caifás era que Jesús muriera. Entonces, desde aquel día acordaron matarle. De este modo, ninguna de las tres fases del juicio del Señor ante las autoridades judías fue un procedimiento imparcial para determinar verdaderamente su culpa o su inocencia. En su lugar, su propósito era dar un visto bueno de legalidad al homicidio que iban a cometer. Así, esta audiencia informal ante Anás no fue la excepción. En lugar de presentar los cargos contra el Señor y producir evidencia para sustentarlos en un procedimiento legal, Anás preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina, lo que era un intento patente de hacer que el Señor se incriminara. Y eso era ilegal, pues la ley judía protegía al acusado de forzarlo a testificar contra él mismo. Pero Anás, en lugar de informar a Jesús sobre las acusaciones en su contra, solo le hacía preguntas vagas y generales con la esperanza de descubrir un delito que justificara la sentencia de muerte que ya habían decidido. Sin embargo, Jesús conocía bien la ley y, como no tenía segundas intenciones, lo que hizo fue destapar la hipocresía de Anás y retarlo a presentar su caso y llamar a los testigos. Pero uno de los alguaciles, hermanos, ofendido según él por la falta de respeto contra Anás, muy probablemente buscando el favor de Anás, le dio una bofetada al Señor. Pero era ilegal golpear a un prisionero, especialmente a uno que no estuviera acusado. Entonces la lógica de Cristo aquí es impecable. Si estaba mal en cuanto al procedimiento legal, debían haberlo corregido y no pegarle. Pero si hablaba correctamente, como era el caso, ¿qué razón había para golpearlo? Como ve, Jesús una vez más exigía un juicio justo, algo que sus opositores no tenían intención de concederle. Y como se observa,
Anás quiere hacer una demostración de fuerza. Él quiere mostrar que tiene autoridad sobre Cristo. Él quiere intimidar a Cristo. Así que se está portando exactamente como todos los fariseos y saduceos en los evangelios, que siempre buscaron a atrapar a Cristo en sus palabras. Ellos fueron como un fiscal que está acusando al testigo, ¿cierto? Haciéndole preguntas que implican culpabilidad para que el testigo se ponga nervioso, alterado y frustrado, y así diga algo que pueda dañar su testimonio. Pero no funciona, ¿verdad? Cristo está en completo control, lo que nos ayuda a recordar lo que dice el Salmo 2, que Cristo está sentado sobre su trono. Y aunque aquí vemos al hombre Jesucristo en su máxima humillación, Él no está intimidado por Anás, porque Él es el creador, Él es el soberano, Él es Dios y por tanto tiene todo bajo control. Y lo primordial es que Cristo está haciendo varias cosas con su actitud y afirmación. Él está demostrando a Anás y a todos los presentes que esta interrogación es una farsa ilegal contra la ley de Moisés. Pero lo más interesante es el hecho de que Jesús realmente no se defiende. Jesús no se defiende. El Señor Jesucristo no intenta demostrar su inocencia. Él no siente la necesidad de defenderse, sino que antes acusa a Anás. Entonces, Jesús en un sentido hace lo que usted y yo nunca podemos hacer. Pues cuando alguien nos acusa de pecado, nunca podríamos apuntar el dedo y acusarlo, porque de alguna manera nosotros somos también culpables, somos pecadores. Tal vez no exactamente como alguien lo diga, pero en todo caso lo somos. Así el peor pecador que usted conoce es usted mismo. O sea, yo soy el peor pecador que conozco. Amén. Eso deben entenderlo. Ya que siempre mis motivos y sus motivos son pecaminosos de alguna manera. Pero Cristo no. Cristo es 100% inocente, es 100% puro. Entonces, cuando ellos lo acusan de pecado, Él puede decir, yo no soy pecador, pero ustedes sí. Ustedes sí. Por eso Jesús desafía a Anás y demuestra la injusticia que le está haciendo. Sin embargo, Cristo no se defiende y no habla de sí mismo. Simplemente dice, si me va a acusar, pues adelante, traiga los testigos. Entonces, ¿puede ver usted la valentía de Cristo aquí? ¿Puede ver cómo responde al judío más poderoso de su época culpándolo de pecado? Pues Jesús no lo hace para evitar la cruz. Él no lo hace para que digan que es inocente. En lugar de eso, lo hace para garantizar que la cruz ocurra. Y si pensamos en una corte del común, lo que Cristo hace es lo opuesto de lo que un abogado le diría que hiciera, ¿cierto? Recordamos, en una corte, el culpable, el que es culpable realmente de delito, que comete un crimen, ¿qué hace? Normalmente se calla, guarda silencio, pero el inocente se defiende porque es inocente. Pero Cristo siendo inocente, ¿qué hace? Él se calla y no se defiende. ¿Por qué? Porque no busca evitar la cruz. Él busca ir a la cruz. Él es un valiente que quiere dar su vida. Él es un valiente que quiere morir por nosotros. Y por eso Pedro más tarde escribe y dice en primera de Pedro capítulo 2, hablando de esos momentos sobre Cristo, dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. De manera que Cristo demuestra su valentía al abrazar la cruz y como usted sabe, Juan está poniendo a Cristo en alto. Juan está demostrando aquí la valentía de Cristo porque Él va a morir por nosotros. Juan exalta a Cristo para que veamos su valor, veamos su hermosura y digamos, este es el Señor del universo. Yo quiero seguirle a Él. Yo quiero ser como Él. Yo creo en Él. Pues lo increíble es que lo único que Cristo requiere de nosotros
es que creamos en Él, que confesemos al mundo que Él es nuestro Señor para recibir su justicia y su perdón. Así, cuando toda esta farsa de juicio termina en el versículo 24, cuando Anás se da cuenta de que no iba a ninguna parte con su interrogatorio, lo envió atado a Caifás, pues solamente el sumo sacerdote del momento podía hacer las acusaciones legales a Jesús ante Pilato. Pero en tanto que se llevan a Jesús, el enfoque regresa al patio donde estaba por desarrollarse el acto final de la negación de Pedro. Entonces veamos en tercer lugar cómo la cobardía de Pedro confirma nuestra debilidad. Versos 25 al 27. Bueno, aquí están los últimos 3 versículos. Aquí está la cobardía de Pedro, parte 2. O sea, el otro lado del sándwich. Ya vimos el primer pan, ¿cierto? La cobardía de Pedro, que niega por completo a Cristo. Luego vimos la carne, que es la valentía de Jesús que abraza la cruz por nosotros. Ahora cerramos el sándwich con más cobardía de Pedro. Por lo que en esta parte vemos que Pedro, desesperado por evitar futuras preguntas, se apresuró a cruzar el patio hacia el lugar donde estaban los siervos y los alguaciles de la guardia del templo, intentando mezclarse de la forma más discreta posible. De modo que Pedro corrió el riesgo, de que alguien más lo reconociera, ¿cierto? A la luz de una fogata, porque quizás pensó que el aislarse de todo llamaría más la atención. Así que mientras Anás interrogaba a Jesús, los subordinados de Anás interrogaban a Pedro, que estaba ahí calentándose cerca del fuego en el patio. Pero ellos, sospechando del extraño, le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Lo que por supuesto era una oportunidad para que Pedro se redimiera, ¿cierto? Y que fuera valiente y sincero. Sin embargo, una vez más, él negó y dijo: no lo soy. Y para empeorar la situación, un individuo que era pariente de Malco, a quien Pedro atacó en el huerto y le cortó la oreja, cuestionó a Pedro acusándolo de haberlo visto en el huerto de Getsemaní. Entonces Pedro, lleno de pánico, negó enfáticamente por tercera vez conocer algo de Jesús. De manera que al parecer la pregunta directa se repitió en 3 ocasiones distintas, pero Pedro, en la oscuridad total, sigue negando y sigue negando, a pesar de que nadie amenaza su vida, a pesar de que nadie lo está arrestando. Él sigue negando. Sin embargo, todo lo que tenía que decir era: sí, yo soy su discípulo. Esa podría haber sido la respuesta correcta y suficiente, ¿verdad? Pero así es, mis amados hermanos, como suele surgir la tentación. Escuche esto bien. La tentación viene cuando no la planeamos. Cuando la tentación viene cuando no la esperamos y nos toma por sorpresa, nos pilla desprevenidos. Y antes de que tengamos la oportunidad de armarnos de valor, cuando estamos en el momento de más debilidad, es cuando ella viene. Entonces, no son los desafíos formales los que nos descalifican, hermanos. Pues casi siempre nos preparamos para esto, ¿cierto? Y estamos listos. Incluso elegimos nuestras armas y planeamos toda nuestra estrategia. De manera que son esos golpes repentinos e inesperados los que realmente nos toman desprevenidos y son los que sacan a relucir nuestra debilidad instintiva.
Pregunto, ¿acaso Pedro lo olvidó? ¿Olvidó Pedro lo que Jesús acababa de hacer para salvarlos? Salvarlos incluso de ser arrestados para asegurar su libertad y hacer que el oficial que lo arrestaba dijera, solo nos llevamos a Jesús el Nazareno. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? ¿No fue él quien agarró la espada y empezó a atacar? ¿No es el que luego huyó y ahora ha regresado? ¿Y ahora resulta ser qué? ¿Un negacionista y un mentiroso? Como digo, hermanos, la cobardía de Pedro solo confirma nuestra debilidad. Aún así, Pedro está ahí con los esclavos, con los oficiales, en la oscuridad junto al fuego, tratando de calentarse. Él está atrapado entre su miedo y su amor. Él no quiere irse porque ama al Señor. Él no quiere ser descubierto porque teme por su seguridad. Pero se queda ahí, tratando de pasar desapercibido entre el enemigo, tratando de mezclarse con la multitud, de modo que toda su confianza en sí mismo se ha desvanecido, ha desaparecido y ahora tiene miedo, pero no puede alejarse, no puede. Por tanto, la maravillosa realidad de este pasaje es que aquí vemos a un discípulo cometiendo un pecado épico, un pecado muy grande, como ningún otro registrado en los evangelios. Y este pecado, a todas luces, bastaría para decir que Pedro no es más que otro Judas, ¿verdad? Sin embargo, Pedro se convierte en el gran predicador del evangelio en el día de Pentecostés y durante la primera mitad del libro de los Hechos. Es increíble, pero así son las personas por quienes Cristo murió. Porque mientras Él se dirige a la cruz, ellos pecan contra Él. Pecan precisamente aquellos por quienes Él muere para salvarlos. ¿Qué podemos aprender de Pedro? Bueno, la historia trágica de las negaciones múltiples de Pedro es una advertencia para quien afirme que seguirá a Jesús a donde Él lo lleve. Es una advertencia. Pues ufanarse de la capacidad propia es una invitación al fracaso. Y eso fue exactamente lo que Pedro descubrió. Aprendemos que somos débiles como Él, hermanos. Somos débiles como Él. Así que no se confíe demasiado. No se confíe demasiado. No se duerma en la reunión de oración. No. No se junte con gente peligrosa. No se deje dominar por el miedo. Y si usted lo ha hecho, pida perdón. Dígale al Señor que lo ama y Él lo fortalecerá y lo usará. Ahora, negar es un verbo muy fuerte en el Nuevo Testamento. Porque fuera de este relato de Pedro, negar a Cristo básicamente equivale a apostatar, a terminar en el infierno. Negar a Cristo en la Biblia casi siempre trata de un apóstata, de alguien que abandona la fe por completo y que termina en el infierno. No obstante, acá es donde vemos muy claramente la valentía y la determinación de nuestro Señor Jesucristo de salvar a los suyos, ¿verdad? Porque a pesar de que Pedro niega a Cristo en este momento, Él nunca lo abandona por completo. Y usted dirá, ¿y por qué no lo hace? ¿Por qué no abandona a Cristo por completo? Es que Pedro es muy valiente. No, no es por eso.
Él no abandona a Cristo por completo, únicamente porque Cristo lo está preservando. Entienda, porque Cristo lo está preservando. Y eso es lo que separa a Pedro de Judas. Eso es lo que separa a Pedro de Judas. Porque aunque los dos han negado a Cristo, aunque los dos parece que lo han abandonado, y a pesar de que los dos son pecadores, en el caso de Pedro, este nunca pudo abandonar a Jesús para siempre. Vuelvo. ¿Y por qué no? Bueno, es simple, no lo hizo porque el Señor Jesús intercedía por Pedro. El Señor Jesús intercedía por Pedro. Lo dice claramente Lucas 22:31 al contarnos que el Señor dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que ¿qué? Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y mire, nosotros a veces decimos que tu fe no falle. ¿Eso es lo que dice el texto? El texto no dice que tu fe no falle, dice que tu fe no falte. Y ese verbo faltar en el griego significa dejar de existir. El diccionario griego lo define como terminar, acabarse. Entonces Cristo garantiza por medio de su intercesión que la fe de Pedro o de cualquier otro verdadero creyente, aunque tambalee su fe, aunque su fe falle, no terminará, no dejará de existir, no cesará por completo, porque el Señor Jesús la preserva. Amén. Y esta fue la experiencia de Pedro, porque después de que Cristo lo preservara, Cristo regresa a Pedro al buen camino. Cristo ayuda a Pedro a confesar su pecado. Cristo ayuda a Pedro a pedir perdón. Cristo ayuda a Pedro a ser restaurado. Ahora, ¿qué hace Cristo con Judas? Bueno, él no hace nada. Él lo deja. Judas lo abandona y luego termina suicidándose. Porque Cristo no intercedió por Judas, ya que no era de los suyos. Judas era el hijo de perdición. Pero Jesús va tras Pedro. Jesús corre tras Pedro porque él no pierde a ninguno de los suyos. Amén. Así que es maravilloso ver cómo el Señor nos da nuevas oportunidades para confesarlo y vivir para Él. Él nos da siempre nuevas oportunidades. Él lo hace porque sabe que nosotros somos débiles, somos cobardes. Sabe que nosotros a veces fallamos. Así que Él nos da nuevas oportunidades para confesar su nombre. Y si algo nos puede ayudar es ver este ejemplo de Pedro. Pues su historia no termina aquí en Juan 18. La historia de Pedro no termina acá. Es más, nosotros sabemos cómo termina la historia de Pedro, ¿verdad? Nosotros sabemos que a pesar de su pecado, Cristo lo ama, lo preserva, le ayuda y luego lo transforma en el predicador más valiente de la historia. Pues predica a los judíos y predica a los gentiles. De modo que ahora es tan valiente que es fiel al Señor hasta el fin de su vida. Porque al final de la vida de Pedro, Dios le da una última oportunidad para confesar su nombre. En ese momento están obligando a Pedro a negar a Cristo. Lo están obligando, pero Pedro decide ser crucificado con la cabeza hacia abajo en vez de negar a su Señor. Así que es increíble cómo Pedro al final de su vida pudo cumplir lo que él antes había dicho. Él pudo dar su vida por el Señor. Como ve, la valentía de Cristo vence y cura
la cobardía de hombres como Pedro, de personas como usted y como yo. Así la interacción de estos dos dramas muestra agudamente dos verdades opuestas pero fundamentales en toda la doctrina cristiana. Muestran la gloria de Cristo y muestran la naturaleza pecaminosa del hombre. Y tales verdades son evidentes en el contraste entre la fidelidad de Cristo y la infidelidad de Pedro, entre la valentía del Señor y la cobardía de Pedro, entre el amor sacrificial de Jesús y las mentiras de Pedro para protegerse. Por tanto, es maravilloso lo que el Señor hace por lo suyo. Por eso oramos, para que haga lo mismo con todos nosotros.